Hace unos días la radio no dejaba de chillar. Era un sonido agudo, distorsionado, que te taladraba los oídos en medio de la madrugada. No era una clave común, era la clave que todos teníamos y que, al mismo tiempo, sabíamos que algún día llegaría. El viejo cayó. Esas 3 palabras bastaron para que el mundo se detuviera por un segundo en la casa de seguridad donde estábamos en Zapopan, Jalisco. No hubo tiempo para procesar la noticia, ni para pensar en el futuro. La orden que siguió fue corta, seca y cargada de odio. Pongan a arder todo el estado, que nadie se mueva, repetían en la radio. Eran como las 7:30 de la mañana del domingo cuando salimos. No éramos 2 o 3, éramos una jauría. Nuestra tarea era clara: cortar las arterias principales de la zona metropolitana, ahí en Guadalajara. Subimos a las camionetas, íbamos 6 en la mía, todos con el rostro cubierto y los fusiles listos. El frío de la mañana en Jalisco se sentía más fuerte que nunca, pero por dentro, la adrenalina me tenía hirviendo. Llegamos al cruce de Periférico y Vallarta. Mi trabajo era el punto de quiebre. «¡Paren ese tráiler ahora!», grité, mientras saltábamos de la batea. El chofer del transporte de carga, un hombre que solo intentaba terminar su turno, nos vio y se puso pálido. Le apunté directamente el parabrisas con el AK-47. No tuvo que decir nada. Se bajó temblando dejando la puerta abierta. El caos empezó ahí mismo. Tiramos una cadena de ponchallantas detrás para que nadie pudiera retroceder. Sacamos los bidones de gasolina. Rocié la cabina del tráiler mientras mis compañeros bajaban a los conductores de otros 2 coches particulares. No hay lugar para la lástima en un momento así. El fuego comenzó con un fogonazo naranja. Iluminó todo el periférico. El calor era tan intenso que me quemaba las cejas, pero teníamos que continuar. El objetivo no era solo bloquear, era sembrar el terror. Que el gobierno supiera que si nos quitaban la cabeza, nosotros les quitaríamos la paz. De ahí nos movimos rápido hacia la salida a Nogales. El radio era una locura de reportes de otras células. Ya está ardiendo la de Chapala, ya cerramos la entrada de Colima, la palpa está sellada, decían. Yo sentí una especie de poder retorcido al ver cómo una ciudad de millones de personas se paralizaba por nuestras acciones. En cada punto era lo mismo: gritos, llantas chirriando, el sonido de los cristales rompiéndose y el humo oscuro, densísimo, alzándose hacia el cielo. Vimos llegar a la patrulla, pero no se acercaban. Sabían que no íbamos solos. Teníamos gente apostada en los techos y en las esquinas. Lanzamos un par de ráfagas al aire, solo para recordarles quién mandaba en ese momento. «A la de López Mateos», ordenó el jefe de la célula, por la misma frecuencia de radio. Llegamos y ya había otros compañeros haciendo lo propio. Cruzaron un autobús de pasajeros. La gente corría despavorida por el camellón, pero el miedo en sus ojos te da una sensación de control absoluta, pero también un vacío extraño. Estábamos destruyendo nuestra propia casa para vengar a un hombre que ya no estaba. Tiramos granadas de humo para confundir a los helicópteros que empezaban a sobrevolar. El ruido de las sirenas era el fondo musical de una ciudad que se estaba quedando sin alma. A media mañana el humo ya cubría gran parte de la zona metropolitana. El sol se veía rojo a través de la contaminación y el hollín de los neumáticos quemados. Sabíamos que el código rojo estaba en su punto máximo. Las redes sociales estaban inundadas de fotos de nuestras propias quemazones. Habíamos logrado el objetivo. Nadie entraba y nadie salía. En la salida a Tepatitlán nos enfrentamos brevemente a un convoy de la estatal. Fue un intercambio de fuego rápido, seco. Yo sentí el impacto de las balas en la carrocería de nuestra blindada. Devolvimos el fuego con todo lo que teníamos hasta que tuvieron que retroceder. No tenían el estómago para lo que venía. Para el mediodía Jalisco era una zona de lucha. Me bajé de la camioneta en un punto elevado cerca del Cerro del Tesoro. Miré hacia abajo y vi las columnas de humo oscuro repartidas por toda la ciudad.
como si fueran velas de un pastel fúnebre. Guadalajara estaba de rodillas. Recibimos la orden de replegarnos a las casas de seguridad ya por la tarde. Ya habíamos hecho suficiente ruido. Al entrar al refugio me quité el equipo táctico. Teníamos las manos oscuras de ceniza y gasolina. El radio finalmente se quedó en silencio por unos minutos. Alguien encendió la televisión y vimos las imágenes de lo que habíamos hecho. Tráileres calcinados, gente llorando, el ejército patrullando entre las llamas. Cumplimos la orden. El viejo ya no está, pero su última voluntad de caos se ejecutó a la perfección. Me senté en un sofá viejo, con el fusil entre las piernas, sabiendo que al día siguiente Jalisco despertaría en un mundo diferente, y que nosotros seríamos los encargados de decidir qué seguirá en esta lucha que no tiene fin. Y morros, si están escuchando esto, la verdad es que no es para cualquiera. No sean así, no sean tan incrédulos, ni se sientan superhéroes, porque esto es realmente el terror en vida. Mi nombre no importa, pero en la organización me conocen por ser el que no cree en cuentos, hasta que me tocó lo del infante de la bodega. Esto fue en una zona industrial de San Luis Potosí. Teníamos un cargamento de precursores químicos guardados en una bodega que antes había sido una fábrica, que me parece que era de textiles. El lugar era enorme, frío, y olía a humedad y aceite viejo. Esa vez me tocó la guardia con el Rana, un tipo que se las daba de muy bravo, porque ya se había quebrado a varios. Eran las 2 de la madrugada y estábamos sentados sobre unas tarimas, fumando para aguantar el sueño. De la nada, se escuchó un golpe seco al fondo del pasillo, donde estaban las oficinas viejas. Ha de ser un gato. Mendigo lugar está lleno de ratas, dijo el Rana, pero se acomodó el chaleco y agarró el fusil. Fuimos a revisar con las lámparas tácticas. Al entrar a lo que era la oficina del gerente, vimos algo que nos dejó helados. Todas las sillas de la oficina estaban acomodadas en círculo en medio del cuarto, y arriba de la mesa principal había un par de zapatitos de charol impecables brillando como si fueran nuevos. Nosotros no movíamos gente ni infantes en esa plaza, así que no había razón para que eso estuviera ahí. El Rana de puro miedo empezó a insultar al aire, ya saben, para sentirse valiente. En ese momento las luces de la bodega que estaban apagadas empezaron a zumbar. El sonido... se escuchaba una risita infantil detrás de nosotros. Cuando giramos vimos a un infante con un vestido blanco, pero no tenía pies. Flotaba unos centímetros del suelo de concreto lleno de grasa. El Rana, que es un animal, le apuntó con la lámpara y le gritó que se largara. La infante levantó la mano y señaló al Rana. En un parpadeo las lámparas se fundieron. Nos quedamos en una oscuridad total. Lo único que se oía era la respiración agitada del Rana y de repente un crujido de huesos espantoso. Cuando logré prender la linterna del celular, el Rana estaba tirado en el suelo, convulsionándose. Tenía marcas de manos pequeñas, oscuras como el carbón, tatuadas alrededor del cuello, como si alguien lo hubiera estado ahorcando con una fuerza sobrehumana. La infante ya no estaba. Solo quedaba el olor a azufre y los zapatitos de charol en la mesa. Al Rana lo tuvimos que sacar cargando. Estuvo 3 días sin hablar, con la mirada perdida. El patrón mandó traer una señora de esas que leen las cartas y que también hacen limpias. La doña no quiso ni entrar. Se quedó en la puerta y nos dijo: ustedes terminan vidas por dinero, pero ella termina vidas por hambre de almas. Se llevaron el terreno donde ella fue enterrada hace más de 100 años y ahora quiere su parte del negocio. Desde entonces, cada que entro a una bodega nueva, lo primero que hago es dejar un dulce o un juguete en una esquina. Muchos se ríen y dicen que soy miedoso, pero yo sé que en este negocio
Hay patrones a los que no les puedes disparar. En este negocio, la redención es un lujo que no cualquiera se puede pagar, ni con todo el oro del mundo. A mí me llamaban el Sombra, no porque fuera un ninja, sino porque donde yo aparecía, la luz se apagaba para alguien. Durante 12 años, mi rutina fue el acero, la pólvora y el olor agrio del miedo ajeno. Pero hubo una noche, en una ranchería olvidada cerca de la frontera, que se quebró algo dentro de mí y que nunca se volvió a soldar. Teníamos la orden de interrogar a un contador que se había quedado con una tajada que no le pertenecía. Lo llevamos a una bodega de lámina, de esas que crujen con el viento y parecen respirar. El tipo no pasaba de los 50, un hombre de oficina, de esos que creen que los números son más fuertes que las balas. Estaba amarrado a una viga de hierro. La luz de un foco bailaba sobre su cabeza, proyectando sombras que se estiraban como dedos oscuros por las paredes llenas de óxido. Lo crudo no fue el dolor que le infligimos. Eso era mecánico, casi aburrido para nosotros en ese entonces. Lo impactante fue lo que pasó cuando el silencio se hizo absoluto. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que dicen que el velo entre los mundos es más delgado. El contador, con la cara que ya no parecía humana, dejó de gritar. Se quedó rígido, mirando hacia un rincón oscuro de la bodega, donde no había nada, solo estivas de madera vieja. Ya llegaron por mí, susurró. Su voz no tenía miedo, tenía una especie de alivio podrido. Yo me burlé, le puse el cañón de la pistola en la frente y le dije que nadie iba a venir, que sus amigos lo habían vendido. Pero él no me miraba a mí, miraba hacia ese rincón. De repente, la temperatura bajó tanto que mi aliento empezó a salir como humo blanco. Mis 2 compañeros, tipos que habían tomado gente y le habían hecho tanto daño sin parpadear, dieron un paso atrás. En ese rincón oscuro, las sombras empezaron a moverse de una forma que no obedecía a la luz del foco. No era un fantasma de película con sábana blanca. Era una masa de oscuridad más densa que la misma noche, algo que parecía devorar la luz a su alrededor. Y entonces escuchamos el sonido, un arrastrar de cadenas, pero no cadenas de metal, sino algo que sonaba como huesos chocando entre sí. No es a él a quien vienen a ver, dijo el contador, soltando una risa ahogada en líquido vital. Vienen a contar cuántos espacios quedan libres. En ese momento algo me tocó el hombro. No fue una mano, fue un frío que me llegó hasta la médula, como si me hubieran inyectado nitrógeno líquido en la misma columna. Giré con la pistola en alto, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo de tierra, vi claramente cómo se marcaba una huella de pie descalzo, hundiéndose en el polvo justo al lado de mi bota. Una huella larga, deforme, que desprendió un olor a azufre y a carne quemada que me revolvió el estómago. El foco estalló. Nos quedamos en la oscuridad absoluta. Los gritos que siguieron no fue del contador. Fueron gritos que venían de todas partes y de ninguna a la vez. Eran las voces de personas que yo mismo había despachado, meses e incluso años atrás. Escuché claramente la voz de un muchacho que eliminé en Michoacán, pidiéndome agua. Escuché el llanto de una mujer que se quedó en el camino. Eran cientos de susurros chocando contra las láminas de la bodega. Un torbellino de lamentos que me hacía quererme enterrarme los dedos en los oídos, hasta que los mismos saliera líquido vital. Mis compañeros salieron corriendo, dejando atrás las armas y la dignidad. Yo me quedé paralizado, en la oscuridad, sintiendo cómo esa masa oscura se me acercaba. Podía sentir su respiración,
un viento seco que olía a tumba abierta. Todavía no. Retumbó una voz dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Todavía tienes que acumular más peso para tu cadena. Cuando logré encender una linterna, el contador estaba ya sin vida, pero no por mis manos. Su rostro tenía una expresión de terror absoluto, y en su cuello había marcas de dedos oscuros, cenicientos, que no eran de ningún tamaño humano. La bodega estaba vacía, no había rastros de compañeros, ni de lo que fuera que estuvo ahí. Yo salí de ese lugar y caminé por el monte hasta que salió el sol. No regresé por la paga, ni siquiera por mis cosas. Ese toque en el hombro me dejó una mancha gris en la piel, que nunca se quitó. Una marca que me recuerda cada segundo que no estoy solo. A veces cuando entro en una habitación oscura, escucho el roce de esos huesos en el suelo. Y sé que la cuenta sigue abierta. Renuncié a todo, pero ellos no renunciaron a mí. Lo paranormal no son los espíritus que regresan, es el hecho de que nunca se fueron. Se quedan pegados a tu sombra, esperando que el peso sea suficiente para arrastrarte al rincón de aquella bodega de donde ellos salieron. Era una noche calurosa, de esas que se sienten en el aire. Recuerdo que estaba en la esquina de la calle con mis amigos, hablando de cosas triviales, tratando de evadir la realidad de nuestras vidas. La pobreza y la falta de oportunidades nos habían empujado a un callejón sin salida, pero en ese momento, la adrenalina y la camaradería nos hacían sentir invencibles. Fue entonces cuando apareció Miguel, un tipo que ya había tomado el camino equivocado y que, a pesar de todo, siempre parecía tener una sonrisa y una historia emocionante que contar. Él me invitó a unirme a su grupo. Al principio dudé. Sabía que esos tipos no eran precisamente ángeles, pero la idea de salir de la rutina, de dejar atrás la miseria, me sedujo por completo. Así que acepté, sin saber lo que realmente estaba por suceder. La primera tarea que me asignaron fue recoger una deuda. Era un trabajo simple, o al menos eso pensaba. La cita estaba programada para esa noche, en un bar en el centro de la ciudad donde vivo, un lugar que no conocía bien. Mientras me dirigía allí con mi amigo, una mezcla de nervios y emoción me invadía. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se volvía más pesada. El bar era un lugar oscuro, con luces parpadeantes y un ambiente denso de humo. En una esquina había el deudor, un tipo de aspecto desaliñado que parecía estar en problemas. Miguel fue directo al grano. «Tienes hasta mañana para pagar», le dijo, con una voz que resonaba como un trueno. El hombre comenzó a balbucear excusas, y en ese instante, el ambiente cambió. Pude sentir la tensión en el aire. Miguel, en un arrebato de furia, empujó al hombre contra la pared. Fue un momento surrealista. El sonido del golpe hueco resonó en mis oídos, y el tiempo parecía detenerse. El deudor cayó al suelo, y lo que vi a continuación quedó grabado en mi mente para siempre. Mi amigo comenzó a golpearlo, y el miedo se apoderó de mí. No podía creer lo que estaba sucediendo. El caos que había visto en las películas ahora era parte de mi realidad. «¡Basta!», grité, pero mi voz sonó como un susurro en medio del caos. El hombre estaba suplicando, y sus palabras se perdían entre los gritos de los demás. La escena era como un torbellino. La gente miraba. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. Otros simplemente se alejaban, temerosos de involucrarse. El terror y la culpa me invadieron. ¿Qué estaba haciendo allí? Cuando finalmente mi amigo se detuvo, el deudor yacía en el suelo temblando y con una mirada de desesperación. En ese momento comprendí que había cruzado una línea
de la que no había retorno. La vida de ese hombre había sido destruida ante mis ojos, y yo era cómplice de esa brutalidad. Sentí que el aire se me escapaba, y el nudo en mi estómago se convirtió en un peso insoportable. El bar se llenó de sirenas cuando la policía llegó. En un impulso corrí hacia la salida, con el corazón desbocado. No miré atrás. La adrenalina me llevó a perderme en las calles, a huir de la realidad que acababa de presenciar. Me sentí atrapado en un ciclo de caos y miedo, pero al mismo tiempo, había algo en mí que no podía dejarlo ir. La vida que había elegido me consumía, y no sabía cómo escapar. Los días siguientes fueron un torbellino. La culpa me perseguía como una sombra, y cada que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre en el suelo. La vida en la mañana se volvió en un ciclo de desconfianza y también de paranoia. Las noches se convirtieron en un constante estado de alerta, donde nunca sabía si sería yo el próximo en ser lastimado o enfrentado. Una noche, mientras intentaba encontrar un poco de paz, recibí un mensaje de mi amigo. «Necesitamos hablar», decía. Mi corazón se hundió. Sabía que las cosas estaban a punto de empeorar. La lealtad en ese mundo era frágil, y el miedo era la moneda de cambio. Finalmente lo decidí enfrentar, pero no sin un nudo en la garganta. Al llegar a la reunión vi las miradas de los demás. La tensión era palpable. Miguel me miró a los ojos, y por un momento vi un destello de lo que había sido. «No hay vuelta atrás», me dijo, y en ese instante supe que debía tomar una decisión. La vida que había elegido me había llevado a un lugar oscuro, y ya no podía seguir así. Con el tiempo he entendido que la verdadera lucha no es contra los demás, sino contra mí mismo. Yo decidí alejarme de ese mundo, aunque supe que no sería fácil. Las cicatrices de esa noche y de tantas otras siguen ahí, pero necesitaba romper ese ciclo que me había atrapado. La vida es un camino lleno de decisiones, y cada una de ellas tiene un costo. Y a lo que quiero llegar con esto es que realmente no se lo recomiendo. La noche había caído sobre la ciudad, y con ella, la vida que solía ser tranquila se transformaba en un oscuro laberinto de sombras y susurros. Yo siempre había sido un tipo de barrio, un joven que buscaba su lugar en el mundo. Mis amigos y yo solíamos pasar las noches en la plaza, hablando de sueños y de cómo escapar de la rutina. Pero la vida no siempre se presenta como una película de éxito. En un giro inesperado, me vi envuelto en un mundo que no reconocía, el de la delincuencia. Era una noche de verano. El aire estaba caliente y denso. Había una sensación palpable en el ambiente, algo que parecía advertirme que esa noche sería diferente. Me encontré con un viejo amigo. Su nombre era Miguel, quien había estado involucrado en cosas turbias. Al principio me resistí a su propuesta, pero la atracción del dinero fácil y la adrenalina me llevaron a decidirme, y así fue como me adentré en la vida de la maña. La primera tarea que me asignaron no parecía tan peligrosa. Debía ayudar a recoger una deuda de un tipo que había incumplido. Cuando llegamos a su casa, la tensión era casi insoportable. La música sonaba a lo lejos, pero en ese momento el mundo exterior se desvaneció por completo. Entramos a su vivienda y lo que vi me dejó helado. El hombre estaba rodeado de familia, de infantes. En un instante sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Miguel, sin embargo, no dudó. Con una mirada fría le exigió que pagara. El hombre, asustado, suplicó por su vida y por la de su familia. En ese momento me di cuenta de que no era un juego. Esta era la realidad del caos. No pude soportarlo. Me eché atrás, sintiendo que el estómago se me revolvía, pero fue demasiado tarde.
Miguel, enfurecido, lanzó un golpe que dejó al hombre en el suelo. La escena se volvió caótica. Al escuchar los gritos de las mujeres y los llantos de los infantes, el terror se apoderó de mí. Fue un momento demasiado estresante, un instante que quedará grabado en mi memoria para siempre. La vida humana había perdido su valor en ese lugar. A partir de esa noche, me vi atrapado en un ciclo de caos y miedo. Las siguientes semanas transcurrieron entre amenazas y encuentros con personas que no tenían nada que perder. Cada día me despertaba con la angustia de no saber si iba a ser el último. Recuerdo un día en particular. Estábamos en un bar cuando un grupo rival entró. La tensión se podía cortar con un cuchillo. En un abrir y cerrar de ojos, se desató una balacera. La adrenalina y el miedo me paralizaron. Vi a mi amigo Miguel caer al suelo, con una herida mortal. Sus gritos aún resuenan en mis oídos. En ese momento comprendí que no había salida. Yo caminé por un sendero de oscuridad, donde cada elección me alejaba más de la persona que una vez fui. La noche se convirtió en mi compañera, y los rostros de aquellos a quienes habían lastimado me perseguían. La culpa me devoraba por dentro. Las promesas de un futuro mejor se desvanecieron, y el eco del caos se convirtió en mi rutina. Un día, tras un enfrentamiento que dejó a varios de mis compañeros heridos, decidí que era hora de salir. La vida que había elegido no era más que un ciclo interminable de sufrimiento. Hacerlo no fue fácil. La presión y el miedo a represalias me seguían a cada paso, pero sabía que debía romper las cadenas que me ataban a esa vida. Había visto de lo que era capaz el caos y no quería ser parte de él en un día más. Tomé la decisión de huir de la ciudad. En el camino, mientras corría hacia lo desconocido, comprendí que el verdadero terror no eran las balas ni los gritos, sino el miedo a enfrentarme a mí mismo, a lo que había hecho y a lo que podía llegar a ser. La noche que antes me envolvía en su oscuridad, ahora se convertía en un símbolo de esperanza, aunque el camino hacia la redención sería demasiado largo y lleno de obstáculos. Nunca pensé que me encontraría en esta situación. Crecí en un pequeño pueblo de México, donde la vida era dura, pero nuestras familias buscaban el modo de salir adelante. Al finalizar la secundaria, mis amigos y yo soñábamos con un futuro mejor. Así que cuando se presentó la oportunidad de enlistarme en el ejército, decidí tomarla. En ese momento, la idea de servir a mi país parecía noble. Era una forma de ganarme la vida, y al mismo tiempo sentía que estaba contribuyendo a algo más grande. El entrenamiento fue intenso. Aprendí a soportar el frío, el hambre y también el cansancio. Las noches eran largas y las exigencias físicas eran agotadoras, pero había algo que me llenaba de orgullo: la disciplina. Sin embargo, a medida que avanzaba mi carrera militar, empecé a ver el lado oscuro de la institución. La corrupción era evidente, y los mandos superiores no dudaban en colaborar con grupos criminales, algo que mis compañeros y yo comentábamos en silencio. Nos enseñaban a ser leales y a cumplir órdenes, pero a veces esas órdenes cruzaban líneas éticas. Todo cambió una noche. Estaba en una operación rutinaria en una zona caliente, y el ambiente era tenso. De repente nos encontramos en medio de un tiroteo. En medio del caos se escucharon gritos y disparos descontrolados. Perdí a un buen amigo esa noche. Su nombre era José, y era como un hermano para mí. La impotencia y la rabia me invadieron. Después de esa experiencia, la lealtad que sentía comenzó a desvanecerse, y fue así que empecé a cuestionar si realmente estábamos luchando por la justicia
o simplemente cumpliendo órdenes de quienes se beneficiaban de la situación. A medida que pasaban los meses y los fallecimientos se acumulaban, decidí dar un giro drástico a mi vida. La idea de desertar me obsesionó. Afuera los grupos criminales ofrecían una forma de vida que, aunque peligrosa, prometía libertad y una posibilidad de sobrepasar la miseria económica que nos asedía. Las historias de cómo estos grupos ayudaban a las comunidades, brindando protección y recursos, resonaban en mí. Era una tentación poderosa. Planifiqué mi deserción con cuidado. No quería que mis superiores se dieran cuenta de mis intenciones. La noche que decidí escapar fue oscura y cargada de incertidumbre. Caminé hacia el pueblo, sintiendo el peso de mi decisión. Al llegar me encontré con un contacto, alguien que había sido militar y ahora estaba involucrado con un cartel. Me ofreció unirme con ellos. La diferencia era abismal. Dejaba atrás la rigidez del ejército por un mundo de lealtad que no se medía en obediencia, sino en valor y respeto. La vida en el cartel fue una montaña rusa. La rapidez con la que pasé de ser un soldado a un miembro de la delincuencia fue vertiginosa. Aprendí sobre el tráfico, la protección de territorios y la importancia de la lealtad hacia la familia que había encontrado. Sin embargo, también conocí el miedo y la traición. Esas noches largas, llenas de encuentros con rivales y el caos que nunca se alejaba. La adrenalina me hacía sentir vivo, pero la muerte siempre estaba a la vuelta de la esquina. No obstante, lo que más me pesó fue la moralidad de mis acciones, algo que nunca escapé. Aunque no podía pensar que la vida de un narco era solo diversión y dinero, rápidamente me di cuenta de que había un costo muy alto. Las vidas que se perdían, las familias desestructuradas y el dolor que se extendía por los pueblos eran un recordatorio constante del camino que había elegido. Un día, mientras esperaba en una safe house, vi en la televisión un reportaje sobre los estragos de esa lucha que había ocasionado en una comunidad como la mía. Me quedó claro que no importaba de qué lado estuviera, el daño era irreparable. Y aunque disfrutaba de la libertad que me ofrecía esta situación, había un peso en mi conciencia que cada vez se hacía más difícil de soportar. Miren, yo no les voy a decir que hagan o que no hagan, pero sí les voy a dejar bien claro que el terror de aquí no se compara en nada con vivir con esa paz que se tenía cuando yo estaba en el ejército o que algunos amigos míos que se dedican a otra cosa lo tienen. Yo les cuento cómo es que aquí yo llegué, en un limbo entre dos mundos, un soldado que desertó, un criminal que anhela redención. La vida que elegí es peligrosa y llena de adversidades, pero también es un constante recordatorio de la lucha entre el deber y la moralidad. La lluvia caía sin piedad sobre el pavimento desgastado de la ciudad, creando charcos que reflejaban las luces de neón que parpadeaban, mientras el olor a asfalto mojado se mezclaba con el hedor de la descomposición que a veces impregnaba las calles. Caminaba con paso firme y decidido, sintiendo la humedad calar mis huesos. Hoy era un día como cualquier otro, con una misión que cumplir, una sombra que acechaba en cada esquina. Mi nombre es Miguel, pero en este mundo todos me conocen como el Lobo, un apodo que no elegí, pero que se ajusta a lo que soy, un cazador en la noche, un depredador que no tiene piedad. La vida me enseñó desde joven que la supervivencia es un juego cruel, y yo he estado decidido a ganar. Crecí en un barrio donde el caos era el pan de cada día. Los fallecimientos eran tan comunes como el ruido de las sirenas. Aprendí a manejar un arma antes de saber leer. En mi entorno, la lealtad y la traición eran conceptos fluidos, y la única regla que existía era que siempre había que estar preparado para lo peor.
El sonido de mi teléfono rompió el silencio de mis pensamientos. Era un mensaje de mi contacto Carlos, un hombre que conocía a todos los entresijos de este oscuro mundo. El objetivo está en el bar de la calle 7, no te retrases, decía el mensaje. No necesitaba más información. Sabía quién era el objetivo. Un traidor que había cruzado líneas que no debió cruzar. En este negocio, la traición se paga con líquido vital, y yo era el encargado de cobrar la deuda. Llegué a aquel bar, un lugar sórdido donde la música sonaba a un volumen ensordecedor, y el humo de los cigarrillos se enroscaba como serpiente en el aire. Las sombras se movían entre las mesas, y los rostros eran un collage de desesperación y vicios. En una esquina lo vi. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero desgastada y una mirada que delataba su nerviosismo. Sabía que lo estaban buscando. Su nombre era Javier, y su traición había causado estragos en nuestra organización. Me acerqué con la confianza de un depredador que se acerca a su presa. En mi mano sentía el peso del arma oculta bajo mi chaqueta. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada paso que daba la realidad se tornaba más intensa. La vida que había llevado me había preparado para esto, pero una parte de mí nunca se acostumbraría del todo al acto de quitar una vida. Era un trabajo, sí, pero también era un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en mí. Al llegar a su mesa le sonreí con frialdad. Javier, dije, dejando que mi voz resonara por encima de la música. Él levantó la mirada y en sus ojos vi un destello de reconocimiento y terror. Te han estado buscando. En ese momento la verdad se hizo palpable entre nosotros. Sabía que no había forma de escapar. La conversación fue breve. No había palabras que pudieran salvarlo. Saqué el arma y el sonido del cerrojo deslizándose fue como un eco en el bar. Las miradas de los clientes se volvieron hacia nosotros, pero no tenía tiempo para preocuparme por ellos. Javier intentó suplicar, pero sus palabras se ahogaron en el aire. Disparé. La bala perforó su pecho y el golpe fue seguido por un silencio absoluto. El caos estalló a mi alrededor. Las personas gritaban, algunas se lanzaron al suelo, otras corrían hacia la salida, pero yo ya estaba en movimiento, perdiéndome entre la multitud, dejando atrás la escena del crimen. Salí del bar y la lluvia seguía cayendo, como si el cielo llorara por la vida que había tomado. Sin embargo, en mi interior no había remordimientos. Era parte del juego, un juego que no elegí, pero que había aprendido a jugar con maestría. Mientras me alejaba sentí el peso de la misión cumplida, pero también una inquietante sensación de vacío. La vida seguía, y con ella otras deudas por cobrar. Esa noche me refugié en el peor motel que puede existir en la ciudad, un lugar donde los rostros se desvanecen y las paredes tienen más historias que contar que sus inquilinos. En la habitación el olor a moho y tabaco impregnaba el aire. Me recosté en la cama sintiendo la tensión de mis músculos y dejé que mis pensamientos fluyeran. La vida de un sicario es solitaria. La gente no entiende. Miran con desprecio como si no supieran que todos, en algún momento, somos capaces de lo peor. A veces creo que soy un monstruo, pero en este mundo los monstruos son necesarios. Mientras el reloj avanzaba, una serie de recuerdos me asaltaron. La primera vez que disparé, la primera vez que vi el fallecimiento de cerca. Era un chico asustado, sin saber que la vida tenía reservado un camino oscuro y tortuoso. Aquel día había sido un accidente. La vida de un rival se apagó por un simple error, y desde entonces no hubo vuelta atrás. Cada vez que apretaba el gatillo, una parte de mí fallecía y otra se transformaba en algo más sombrío. El miedo de ser atrapado siempre estaba presente, una sombra que me seguía a cada paso.
Sabía que tarde o temprano mi tiempo también llegaría. La ley de la vida en este negocio es simple: o eres el cazador o eres la presa, y yo había elegido ser el cazador. Mientras la lluvia continuaba su lamento, me quedé dormido en la cama, con la mente llena de imágenes de lo que había hecho. En mis sueños Javier me miraba con ojos vacíos y la culpa comenzaba a asomarse, aunque me negaba a permitirle un espacio en mi corazón y mi mente. La noche avanzó y el sonido monótono de la lluvia se convirtió en un canto de sirenas, un recordatorio de que la vida, aunque cruel, seguía su curso. Desperté con el amanecer, sintiendo la resaca de una noche de tormenta. Los recuerdos de la misión aún pesaban en mi mente, pero sabía que debía seguir adelante. La vida de un sicario es un ciclo interminable de caos y redención, aunque nunca hay un verdadero perdón. Despertar, cumplir la misión y volver a caer en el abismo. Así es mi vida. Salí del motel y me perdí en la ciudad. Las calles estaban llenas de gente, cada uno atrapado en su propia lucha. Miré a mi alrededor y vi rostros cansados, vidas desgastadas por el dolor y la lucha. Aún así había algo en ellos que me parecía familiar. Sabía que en el fondo todos llevábamos un lobo dentro, esperando el momento de salir. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió mi espalda. La sensación de ser observado se hizo presente. Miré sobre mi hombro, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. La vida de un sicario está llena de enemigos ocultos, y a veces la venganza se cierne como un espectro en la oscuridad. Continué mi camino, pero la inquietud se instaló en mi pecho. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de tensión. La ciudad parecía observarme, y las sombras se alargaban a mi alrededor. En mi mente la imagen de Javier volvía una y otra vez, como un eco que no podía ignorar. Había cruzado una línea, y sabía que tarde o temprano alguien vendría a cobrar la deuda. Días después, mientras me preparaba para una nueva misión, el sonido de un disparo resonó en la distancia. Mi corazón se detuvo por un instante. La sensación de estar en la mira se hizo más intensa. Cada paso que daba se sentía como una condena, y la paranoia comenzó a apoderarse de mí. Mis instintos me decían que debía estar alerta, que la sombra de la guadaña estaba más cerca de lo que pensaba. La noche cayó de nuevo sobre la ciudad, y mientras me movía entre las sombras, la sensación de ser observado se intensificó. No podía dejar de mirar sobre mi hombro, esperando ver a alguien que me acechaba. La mente de un sicario estaba llena de miedos, pero el miedo de perder la vida se convierte en una obsesión. Sabía que el ciclo del caos estaba lejos de terminar. Una noche, mientras esperaba en un callejón oscuro, la figura de un hombre apareció ante mí. Era un rostro familiar, uno que había estado en la lista de mis objetivos. Estaba allí, frente a mí, y el terror en sus ojos era palpable. Sin embargo, en lugar de disparar, me encontré paralizado. Era como si el tiempo se detuviera. Y en ese instante comprendí que la muerte no era un acto de valentía, sino un susurro de desesperación. El hombre me miró y en sus ojos vi mi propio reflejo. La misma lucha, el mismo deseo de vivir, la misma sombra que nos perseguía. En ese momento sentí que la línea entre el cazador y la presa se desdibujaba. La vida de un sicario no se trata solo de terminar con vidas. Se trata de sobrevivir en un mundo donde todos somos víctimas de nuestras decisiones. La noche se convirtió en un mar de confusión y miedo. Nos miramos fijamente, y en ese instante comprendí que la vida es un ciclo interminable de caos y redención. La pregunta que me hice fue: ¿cuánto tiempo más podría seguir así? La respuesta, aunque fue aterradora, era clara: hasta que la muerte viniera a buscarme. Mientras el eco de mis pasos resonaba en la oscuridad, supe que el camino que había elegido estaba lleno de sombras, y que cada decisión que tomaba
Me acercaba un paso más a mi propia perdición. Al final todos somos prisioneros de nuestras elecciones, y el lobo que llevo dentro nunca dejará de acechar. Todo comenzó cuando tenía aproximadamente 22 años. Yo era un joven de clase media, con sueños de tener una vida tranquila y estable. En aquel entonces me encontraba desempleado y luchando por encontrar un trabajo que me permitiera mantener a mi familia. Fue entonces cuando un amigo se acercó a mí con una propuesta que en ese momento me pareció demasiado tentadora como para rechazarla. Me contó que había una oportunidad de ganar mucho dinero trabajando para un cartel local. Al principio me mostré reacio, pues sabía que se trataba de actividades ilegales. Pero la desesperación por conseguir ingresos y mejorar mi situación económica nubló mi juicio. Lo acepté sin pensarlo 2 veces. Me reclutaron como halcón, es decir, como vigilante de un tramo de carretera. Me prometieron un sueldo de 8,000 pesos cada quincena, además de comida, comunicación con mi familia y lo más importante, la posibilidad de tener una vida mejor. Ingenuamente creí que sería una experiencia sencilla y que podría salir de ella en cualquier momento, pero qué equivocado estaba. Recuerdo el día en que me llevaron a la central de Monterrey y de ahí me trasladaron hacia el norte, rumbo a Camargo, Tamaulipas. En esa zona era conocida por ser un verdadero infierno, controlado por el mismo cartel. Cuando llegamos, nos recibieron en blindados y nos llevaron a un punto estratégico de la carretera. Ahí nos dieron instrucciones claras: vigilar el tramo y avisar de cualquier movimiento sospechoso. Los primeros días fueron agobiantes. Estar en medio de la nada, rodeado de maleza y sin saber qué esperar, era una sensación aterradora. Sentía que todos me observaban. En cualquier momento podría ocurrir algo terrible, pero el dinero y la promesa de una vida mejor me mantenían en ese lugar. Poco a poco fui aprendiendo a desempeñar mi papel como halcón. Vigilábamos el tramo de carretera, reportando cualquier vehículo que se acercara. A cambio recibíamos el preciado sueldo y los suministros que nos enviaban a diario: comida, agua, pilas para las radios y hasta una pila grande de carro con un convertidor para tener energía. Sin embargo, la tranquilidad que parecía reinar en nuestro puesto de vigilancia era solo una fachada. En realidad vivíamos en constante peligro. Nos enfrentábamos a los rivales del cartel con una frecuencia alarmante. Los tiroteos eran un pan de cada día, y la adrenalina se volvía parte de nuestra rutina. Recuerdo una noche en particular, cuando uno de mis compañeros se vio en la necesidad de repeler un ataque. Descargó 2 cargadores de su arma, disparando ráfagas de 3 en 3, pero en un momento de desesperación su rifle se atascó. Intentó destrabarlo rápidamente, pero esa arma se detonó por dentro del vehículo blindado. Los disparos rebotaron por todas partes, hiriendo a uno de nosotros en el brazo, y para mi desgracia, impactando en mi ojo derecho. Fue una experiencia traumática. El dolor y la confusión me invadieron mientras veía cómo el líquido vital brotaba de mi rostro. Mis compañeros me sacaron las esquirlas con unas pinzas y me aplicaron una venda improvisada. Pero en ese lugar no había acceso a atención médica adecuada. Tuve que conformarme con eso y seguir adelante. A los días empecé a notar que mi visión se volvía cada vez más borrosa. Miraba como si tuviera un plástico cubriendo mi ojo. El dolor era insoportable, pero no podía quejarme. Esa era la realidad en la que me había sumergido y debía aceptarla. Me dijeron que si aguantaba, a los 6 meses me mandarían a descansar una semana. Luego tendría la opción de volver o no. Pero en mi caso me dejaron allí por más de 1 año y 2 meses. Cuando finalmente regresé a casa, fui a ver un médico
quien me confirmó el daño total de mi ojo. Perdí la visión de forma permanente. Esa fue una de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Antes de todo esto trabajaba como guardia de seguridad, ganando 3,000 pesos a la semana. Pero por querer dinero rápido terminé perdiendo mucho más de lo que imaginaba. Mi propio ojo, mi salud, mi tranquilidad, nada de eso valió la pena. La verdad es que ese ambiente es sumamente pesado. Los convoyes pueden llegar a tener hasta 15 unidades, pero entre ellas no hay unión. Hay chismes y desconfianza constante. Nunca puedes ser tú mismo. Siempre tienes que estar alerta y cuidándote de todos. Les recomiendo de corazón que si tienen familia y la quieren de verdad, le den por la derecha. Los únicos que sufren en ese mundo son los que nos extrañan y nos quieren de regreso. Usen más la cabeza. 15,000 pesos cada quincena no te van a devolver lo que puedes perder. Hoy en día trato de reconstruir mi vida lo mejor que puedo. Vivo lejos de todo eso en Estados Unidos, pero las secuelas tanto físicas como emocionales siguen conmigo. Perdí a mis abuelos quienes me criaron y no pude despedirme de ellos. Eso es algo que me atormenta día con día. Yo acepto que cometí un error y que yo mismo cosecho lo que sembré, pero les aseguro que no vale la pena. El caos, la desconfianza y la constante sensación de peligro te consumen por dentro. Terminas perdiendo todo lo que realmente importa. Además, hagan conciencia. El verdadero terror es el que se vive allí, y no es cualquier juego de niños. Mi nombre es Enrique y nací en Reynosa, esa tierra que alguna vez fue controlada por el Cártel del Golfo. Ingresé a sus filas en el año 2015, cuando tenía aproximadamente 22 años. Fui reclutado como operativo en mi ciudad natal bajo las órdenes del mando conocido como Toro. Al principio las cosas no parecían tan malas. Nuestro trabajo consistía en cuidar a la población de rateros y personas que hacían algo mal. Pero todo cambió cuando Toro tomó el control del cartel. Sus órdenes fueron claras: levantar y desaparecer a todo aquel que tuviera placas de otros estados. Así nos convertimos en una especie de patrulla que se dedicaba a interceptar a cualquier persona que no fuera de la zona. Los halcones nos informaban sobre los vehículos foráneos. Nosotros íbamos por ellos. En ocasiones los familiares pagaban un rescate, pero en otras simplemente desaparecían. Recuerdo que en algunas ocasiones incluso les dejábamos a las víctimas sentadas en un columpio de algún parque, diciéndoles que esperaran a que sus familiares fueran por ellos. Era una forma de burlarnos de su sufrimiento y demostrar nuestro poder. Con el paso del tiempo, el Cártel del Golfo comenzó a tener problemas económicos. Hubo quincenas en las que no nos pagaban completo, o incluso no nos pagaban en absoluto. Hartos de esa situación, les hicimos saber a Toro que necesitábamos dinero para poder enviar a nuestras familias. La respuesta de Toro fue contundente: si quieren dinero, váyanse para Camargo, allá hay más lana. Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Sabíamos que de Camargo ya nadie regresaba con vida. Así nos trasladaron a esa zona, donde nos dieron nuevas instrucciones. Ya no se trataba de capturar a personas con placas foráneas, sino de capturar a inmigrantes indocumentados que intentaban cruzar la frontera. La estrategia del cartel era ofrecer a estos inmigrantes la posibilidad de trabajar para ellos sin paga. A cambio les prometían que después de 6 meses los ayudarían a cruzar la frontera de forma gratuita. Obviamente, era una trampa. Nos encargábamos de reclutar a estos centroamericanos, darles una breve capacitación y enviarlos a las zonas de guerra, donde era imposible escapar. La policía estatal de la zona estaba totalmente bajo el control de Toro, así que no tenían a dónde huir. Un día muy temprano por la mañana empezaron a reportar movimiento de la Marina Armada. Nada inusual, según decían,
pero de pronto se solicitó apoyo urgente en la zona donde se encontraba Toro. Resultó que la Marina los estaba persiguiendo. Cuando llegamos al lugar, Toro ya había sido acorralado por 7 blindados de la Marina. Nuestro mando de zona nos miró con una sonrisa burlona, dándonos a entender que era algo planeado. De más de 100 policías que Toro tenía a su servicio, solo 10 acudieron a su rescate y no pudieron hacer nada. Dicen que Toro se bajó tirando balazos, pero en el juego de la puntería a un marino no se le gana tan fácil. Ese día el cartel del Golfo celebraba su baja. Poco tiempo después yo me las ingenié para brincar la frontera y pasarme a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, creo que esa fue la peor decisión de mi vida. Siento que me equivoqué y que cosecho lo que sembré, pero no tenía opción. Mis amigos, mis padres, quienes me criaron, todos vivían en Reynosa, y Toro no dudaría en terminar con la vida de todos ellos. Ahora trato de comenzar de nuevo desde cero aquí en Estados Unidos, pero las secuelas de esa vida siguen conmigo, y así será hasta el resto de mi vida. Aún recuerdo el día que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Tenía 25 años y me encontraba atrapado en una rutina monótona, trabajando en una tienda de electrodomésticos que apenas me permitía llegar a fin de mes. La vida que llevaba se sentía vacía, y el deseo de escapar de esa existencia gris comenzó a consumir mis pensamientos. Mis amigos, que ya estaban involucrados en el narco, me hablaban de la emoción, el dinero fácil y el respeto que se ganaba en ese mundo. La idea se convirtió en una tentación irresistible. La primera reunión que tuve con el grupo no fue lo que esperaba. Me llevaron a un sótano oscuro en un barrio olvidado por el gobierno. El aire estaba cargado de humo y un olor a sudor que me hizo sentir incómodo. Los hombres a mi alrededor eran duros, sus rostros marcados por la vida que llevaban. Hablaban de negocios, pero pronto la conversación se tornó sombría. Cada palabra sobre traiciones y enemigos me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que debía demostrar mi lealtad si quería formar parte de este mundo. Con el tiempo me adentré más en el narco, aprendí a manejar armas y a transportar cosas ilícitas, así como lidiar con autoridades corruptas. Cada día era un juego de estrategia y supervivencia. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de poder y respeto, pronto se convirtió en una pesadilla que no podía ignorar. Una noche, después de un trato que salió mal, me llevaron a una reunión en un lugar apartado. Sentía un nudo en el estómago. Cuando llegamos me encontré en un campo desolado, rodeado de hombres armados. La atmósfera era tensa y una extraña sensación de peligro me envolvía. Los hombres comenzaron a murmurar entre ellos. Noté que uno de ellos, un tipo con una mirada fría, estaba vestido con una túnica negra. Al principio pensé que era una broma, pero a medida que la noche avanzaba, la realidad se hizo evidente. El grupo comenzó a preparar un ritual. Encendieron velas negras y en el centro colocaron un altar improvisado. Observé con horror cómo sacaban un pequeño animal, un gallo, y lo colocaban en dicho altar. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Ya se imaginarán qué pasó con el gallo, y en ese momento la gravedad de mi elección me golpeó con fuerza. Los hombres comenzaron a recitar palabras en un idioma desconocido, mientras el tipo de la túnica negra sostenía un cuchillo. Yo sentí que mi corazón latía con fuerza. No podía creer lo que estaba viendo. Cada grito del gallo, cada palabra oscura, me hacía sentir que estaba en un camino del cual no podía regresar. Sin embargo, la presión del grupo y mi deseo de permanecer me mantenían atado a esa realidad macabra.
Después de esa noche, me volví más cauteloso. Comencé a notar pequeños rituales que el grupo realizaba antes de cada trato. Eran ceremonias que al principio parecían inofensivas, pero que se volvieron cada vez más perturbadoras. El caos era común, pero lo que realmente me aterraba eran los símbolos y las ofrendas que dejaban en los lugares donde operaban. Comprendí que no solo estábamos traficando y cosas ilícitas, estábamos alimentando algo más oscuro y siniestro. Con el tiempo me convertí en un hombre temido y respetado dentro de la organización, pero a un alto costo. La culpa me perseguía cada vez que cerraba los ojos, cada vez que escuchaba el eco de un grito o el murmullo de una plegaria. Sentía que mi alma se desvanecía un poco más. Las noches se tornaron interminables y mis sueños se llenaron de sombras. Un día, tras una operación que salió mal, fui capturado por un grupo rival. La experiencia fue brutal. Me hicieron de todo hasta llevarme a mi límite. En ese momento de desesperación, me hice una promesa a mí mismo. Si lograba escapar de todo esto, dejaría atrás esa vida. Pero en el fondo, sabía que las promesas hechas en momentos de crisis a menudo eran olvidadas. Finalmente logré escapar, pero no sin cicatrices. La vida que había elegido me había marcado de manera irreversible. Aunque me alejé físicamente del narco, las imágenes de los rituales, el líquido vital y el dolor me seguían persiguiendo. Las sombras de mis decisiones me atormentaban, y el miedo a que mi pasado me alcanzara nunca me ha abandonado. Hoy en día estoy perdido en las calles, tratando de encontrar redención en un mundo que no me acepta. Comprendí que había cruzado un límite del cual no había retorno, pues la vida del narco no es solo un juego de poder, es una cadena de terror y sufrimiento. Historias de terror de la internet.